En este mismísimo instante, dentro de millones de cuerpos en todo el planeta, se está librando un conflicto biológico literal, de proporciones épicas. Ojo, no es una guerra con explosiones que podamos ver, pero es, sin duda alguna, la más letal a la que nos enfrentamos como humanidad. Hoy, en este análisis documental profundo, vamos a desglosar la vanguardia de la ciencia médica. Vamos a hablar de dónde estamos parados en la oncología hoy, en el año 2026. Y les adelanto algo, el panorama de esta batalla ha cambiado de unas formas que, hasta hace una década literalmente juraríamos que era ciencia ficción pura. Porque la gravedad de la situación actual es francamente abrumadora. Piensen en este número. Cada año, más de 10 millones de vidas se pierden a causa de esta enfermedad. 10 millones. La estadística fría, esa que asusta, nos dicta que más o menos una de cada 5 personas la va a desarrollar en algún momento de su existencia. Es fuertísimo. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro monumental, es súper crucial entender lo que está pasando ahora mismo en la medicina. En estos últimos años, la ciencia ha logrado cosas que parecían absolutamente imposibles. O sea, estamos presenciando cómo pacientes con enfermedades avanzadísimas entran en remisión completa. La realidad es que hoy, la ciencia médica está devolviendo el golpe con todo. Llegamos a nuestra primera sección, el enemigo perfecto, entendiendo al antagonista definitivo. Y es que para ganar cualquier guerra, obvio, primero tienes que comprender a fondo tu adversario, ¿no? El mayor obstáculo inicial en esta lucha, históricamente, ha sido un error de concepto. Pensábamos que el cáncer era una sola cosa, pero no. Es un término paraguas, digamos, que agrupa más de 200 enfermedades completamente distintas. Imagínense, 200. Cada una con su propia biología, su comportamiento, sus propios escudos. Lo único que tienen en común es este mecanismo caótico y súper destructivo. Células que, por mutaciones en sus genes, de repente olvidan las reglas básicas de la vida y dicen, me voy a dividir sin control alguno. Y profundicemos un poco en por qué este adversario es tan formidable tácticamente. Primero, es tuyo. Es decir, a diferencia de un virus que viene de afuera, estas son tus propias células. ¿Tienen su ADN mutado? Sí, pero llevan las mismas proteínas en la superficie que tus células sanas. Básicamente le gritan al cuerpo, «Hey, soy de aquí, no me ataques». Segundo, evoluciona. Imaginen al tumor como una población súper diversa. Cuando un fármaco elimina al 99%, ese 1% que sobrevive muta, se adapta y se vuelve resistente. Exactamente igual que las bacterias con los antibióticos. Tercero, se esconde. Aprende a suprimir activamente tu sistema inmune local, creando una especie de microambiente que simplemente apaga nuestras defensas. Y cuarto, su táctica más letal, se disemina. La famosa metástasis. Las células se desprenden del tumor original, viajan por tu sangre y crean nuevos campos de batalla en órganos vitales. Un tumor localizado, lo podemos tratar, pero la metástasis, ese es el verdadero abismo. Pasamos a la sección 2, despertando al sistema inmune, el nuevo arsenal de la oncología. Una vez que entendemos la naturaleza de esta tragedia celular, quiero que observemos el cambio de paradigma el más revolucionario que ha tenido la medicina en los últimos 15 años. Una estrategia increíble que dejó de mirar hacia afuera para buscar armas y empezó a mirar hacia adentro. Y este cambio se ve clarísimo cuando comparamos las estrategias. Fíjense, durante décadas la oncología fue básicamente puro bombardeo químico y radiológico. Era un asalto directo al tumor que, lamentablemente, devastaba el tejido sano en el proceso. Cruzábamos los dedos esperando que el tumor muriera antes que el paciente, literal. Pero la inmunoterapia cambió las reglas del juego por completo. Los científicos por fin entendieron algo brillante. No necesitábamos fabricar el arma perfecta en un laboratorio porque el cuerpo humano ya la tiene. La clave era simplemente quitarle los frenos biológicos a nuestro sistema inmunológico para soltarlo y dejar que haga el trabajo para el que la naturaleza lo diseñó. Ahora, ¿cómo nos engañaba el tumor? El truco está en lo que llamamos puntos de control inmunitario. En un cuerpo normal, estas proteínas son los frenos que evitan que tu sistema inmune se vuelva loco y ataque a tus propias células sanas. Pero el tumor, que es astutísimo, piratea este sistema. Empieza a producir proteínas que actúan como un freno de mano. Le manda una señal de alto, no atacar a tus células defensoras. Lo que hacen los nuevos fármacos inhibidores es, ¿adivinaron?, bloquear esta señal mentirosa.
Y esto no es poca cosa. De hecho, este descubrimiento monumental les valió el premio Nobel en 2018 a James Allison y Tasuku Honjo. Cambió la historia. Y para que vean el impacto hoy, recién en este 2026, el ensayo clínico Checkmate 8HW demostró reducciones drásticas en el riesgo de muerte en ciertos tipos de cáncer colorectal metastásico. ¿Cómo? Simplemente bloqueando estos frenos al mismo tiempo. Increíble. Pero sigamos avanzando hacia otro frente que parece de película, el viaje fascinante y súper complejo de la terapia con células CAR-T. Estamos hablando literalmente de crear soldados biológicos personalizados. Funciona así. Primero, se extraen las células T del paciente, que son como la infantería de nuestro sistema inmune. Segundo, se llevan a un laboratorio y se modifican genéticamente. Les instalan, por así decirlo, un radar biológico, un receptor diseñado para detectar la proteína exacta de ese tumor específico. Tercero, esta nueva fuerza de élite se multiplica hasta formar un ejército de millones. Y por último, el cuarto paso, se reinfunden en la sangre del paciente. Una vez adentro, estos soldados tienen una sola misión: buscar y destruir el tejido maligno. Esta táctica, se los juro, ha logrado tasas de remisión completa en leucemias y linfomas que hace nada considerábamos sentencias definitivas. Y la ciencia no frena. El punto clave de este avance, reportado justo este 2026 por la revista Nature, es la reprogramación in vivo. Escuchen esto porque es una locura. Hasta hace muy poco, fabricar a estos soldados biológicos te tomaba semanas en laboratorios súper especializados. Pero la nueva técnica usa la famosa edición genética CRISPR para reprogramar tus células T directamente dentro de tu cuerpo, con una simple inyección. Adiós a los laboratorios externos. Este concepto es tan monumental que ya entra en ensayos clínicos humanos el próximo año, en 2027, de la mano de Azalea Therapeutics. Esto podría de verdad cambiar para siempre quién y cómo accede a estos tratamientos. Lo que nos lleva a la sección 3, la revolución del ARN. Convirtiendo el código genético en un arma. Yo sé que muchos escuchan ARN mensajero y automáticamente piensan en la pandemia mundial de hace unos años. Obvio, pero hay un trasfondo fascinante del que casi nadie habla. Empresas pioneras como Moderna y BioNTech en realidad se fundaron originalmente para luchar contra el cáncer. Así como lo escuchan, las crisis respiratorias solo pusieron el pie en el acelerador de una tecnología que, desde el día 1, tuvo a las células tumorales en la mira. Y ojo, no estamos hablando de las típicas vacunas preventivas que te pones de niño. No. Estas son vacunas terapéuticas súper personalizadas. Y el proceso es una absoluta maravilla de la ingeniería biológica. Fíjense en los pasos. 1. Se secuencia el genoma único del tumor del paciente. 2. Unos algoritmos avanzadísimos se ponen a buscar neoantígenos, que básicamente son firmas genéticas completamente únicas de ese cáncer en particular, como su huella dactilar. 3. Se fabrica una cadena de ARNM con instrucciones precisas, literal un manual de instrucciones para enseñarle a tu sistema inmune a reconocer y atacar esas firmas. Y 4. En un lapso récord, hablamos de solo 6 semanas desde que te hacen la biopsia, ¡pum!, la vacuna está lista para inyectarse en el paciente que ya está dando la batalla. Es armamento hecho a medida y de altísima precisión. Y si se preguntan si esto realmente funciona, bueno, los resultados respaldan la teoría de una forma brutal. 49%. Quédense con ese número. Esa es la reducción masiva del riesgo de recurrencia o de muerte que observaron en pacientes con melanoma avanzado al usar la vacuna ARNM4157 de Moderna y Merck combinada con un fármaco de inmunoterapia llamado Keytruda. Y los datos a largo plazo, confirmados a principios de este mismo 2026, nos dicen que este beneficio no solo se mantiene, sino que sigue creciendo con el tiempo. Ahora mismo, tienen un ensayo de fase 3 gigantesco, con 1000 pacientes corriendo a toda máquina para solidificar esto y conseguir la aprobación regulatoria definitiva. Ahora, seamos realistas, la ciencia no vive en una burbuja. El contexto político y el contexto económico tienen un impacto súper tangible en todo esto. Para que se den una idea, las propuestas que hizo la administración estadounidense en 2025, donde planteaban recortes presupuestarios significativos al Instituto Nacional del Cáncer, nos muestran clarito cómo las realidades de los gobiernos terminan dictando hacia dónde y a qué velocidad fluyen los recursos. Digo, piénsenlo, los ensayos clínicos necesitan miles de millones de dólares en financiamiento constante. Así que la realidad, nos guste o no,
es que el ritmo de la investigación y la rapidez con la que estas curas nos llegan están atadas de pies y manos a este tipo de decisiones institucionales y gubernamentales. Es un hecho. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Sección 4. El poder del diagnóstico. Atrapando al enemigo antes de que ataque. Vamos a cambiar el enfoque un segundito, porque, siendo súper honestos, a pesar de todas estas curas tipo ciencia ficción que acabamos de ver, la cruda realidad es que la inmensa mayoría de las vidas que se pierden ocurren por una razón abrumadoramente simple. Encontramos al enemigo cuando ya es demasiado tarde. Si logramos interceptar esta amenaza en su fase de incubación, eso lo cambia absolutamente todo. Para que dimensionen la escala de lo que estamos haciendo en prevención, tenemos que voltear a ver el colosal ensayo clínico que está haciendo el Reino Unido. Tienen a 140,000 participantes. 140,000. Lo que están probando es la famosa biopsia líquida. Resulta que sabemos que los tumores, desde sus etapas más tempranas, van dejando pedacitos, fragmentos de su ADN mutado en tu sangre. Entonces, con un simple análisis de sangre rutinario, esta tecnología se dedica a cazar esos ínfimos rastros. Están buscando hasta 50 tipos diferentes de cáncer antes de que el paciente sienta el más mínimo dolor o síntoma físico. ¿Se imaginan el potencial de eso? Y al mismo tiempo, el diagnóstico por imágenes se encontró con su aliado definitivo, la inteligencia artificial. Resulta que estos sistemas de IA, después de ser entrenados con millones y millones de imágenes clínicas, han llegado a un punto en este 2026 en el que ya están superando a los radiólogos humanos. Sí, escucharon bien, superándolos en cosas muy puntuales, como leer mamografías para detectar cáncer de mama o evaluar lunares para melanomas. Y ojo, no es que queramos reemplazar a tu médico, para nada. La idea es darle un copiloto súper tecnológico, un segundo par de ojos que puede ver patrones en los píxeles que nosotros no, y que además jamás se va a cansar a las 3 de la mañana después de un turno de guardia. Y eso nos lleva a la sección 5, las batallas aún pendientes, las líneas del frente que no hemos ganado. Siento que tenemos que hacer una pausa obligada aquí. Porque con todos estos saltos espectaculares en la biología, con los algoritmos y demás, sería súper irresponsable decirles que ya ganamos la guerra. Faltaba más. Todavía hay trincheras donde está oscuro y donde lo complejo de esta enfermedad nos sigue ganando, a pesar de dar nuestro mayor esfuerzo. Hay frentes donde las cifras, honestamente, te rompen el corazón. Miren el cáncer de páncreas. Al día de hoy, apenas el 12% de las personas diagnosticadas logran pasar la marca de los 5 años. 12%. El 88% no lo logra. ¿Por qué? Bueno, el páncreas está súper profundo, es dificilísimo operar ahí y el tumor se envuelve en un tejido súper denso que hace rebotar a las quimioterapias de siempre. O pasa lo mismo con el glioblastoma en el cerebro, donde la supervivencia media es letalmente corta, unos 15 meses, porque el cerebro tiene barreras naturales buenísimas para protegerse, pero que también impiden que entren las medicinas. Es justo por esto, por lo rudos que son estos tumores, que la inmunoterapia y las vacunas de ARN son literalmente nuestro mayor faro de esperanza hoy para lograr penetrar esas fortalezas que parecían invencibles. Pero a pesar de lo duro que es el panorama actual, la comunidad médica tiene una visión súper clara hacia el futuro. Me encanta cómo lo pone Alex Prat, que es el oncólogo jefe del Hospital Clínic de Barcelona. Él dice, y cito, "En 10 años veremos cánceres metastásicos que se curan". Y escuchen bien, no lo dice por ser un optimista ciego. Si mapeamos hacia dónde vamos para los años 2030 a 2036, juntando toda esta medicina de ultra precisión, las biopsias líquidas de rutina y la IA procesando los historiales clínicos, todo apunta a que curar lo incurable va a dejar de ser un milagro aislado para convertirse en el protocolo estándar. Y aterrizamos en nuestra sección 6, el precio de la cura, la realidad del acceso socioeconómico. Aquí es justo el punto donde todo lo maravilloso de la ciencia choca de frente y, bastante feo, con cómo está armado nuestro mundo. Porque seamos francos, de absolutamente nada sirve diseñar la cura perfecta en un laboratorio si después le pones un candado y le escondes detrás de una puerta que el 90% del planeta no puede abrir. Tenemos que hablar del elefante en la habitación, la barrera económica.
Y este número de aquí es exactamente esa barrera, entre $300,000 y $500,000, cuenten los ceros. Ese es el costo estimado por un solo paciente, para acceder a cosas como las terapias CAR-T o a las secuencias de ARNM personalizadas de las que hablamos. Toda esta ciencia de ultraprecisión necesita manufactura individual, laboratorios que parecen naves espaciales, y eso en este momento es carísimo por naturaleza. Lo que pasa entonces es que este precio astronómico está creando una zanja inmensa, un abismo entre quienes tienen el dinero para costear su supervivencia y quienes tristemente no lo tienen. Para ver el verdadero impacto de ese muro financiero, solo hay que asomarnos a los datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras en los países de altos ingresos andamos descorchando por las revoluciones genéticas, resulta que el 70% de todas las muertes globales por cáncer siguen pasando en países de ingresos bajos y medios. 70%. O sea, estamos hablando de regiones enteras de nuestro planeta a las que estas soluciones de ciencia ficción van a llegar con 20, 30 años de retraso, o donde, siendo trágicamente realistas, puede que nunca lleguen. El reto más gigante que tenemos hoy no está pasando nada más debajo del lente de un microscopio súper avanzado, sino en los pasillos donde se hace la política de salud global. Entonces, para ir cerrando este documental, tenemos que dar un paso atrás y mirar todo el paisaje completo. Como humanidad, por fin estamos dándole pelea al tumor desde adentro. Estamos usando el mismísimo código genético y ejércitos de células hechas a la medida. El conocimiento ya lo tenemos. El enemigo está perdiendo ese velo de invencibilidad que lo hizo intocable por milenios. Ya ni siquiera estamos debatiendo si la ciencia va a lograr hackear estos secretos biológicos para curar la enfermedad. Ese tren ya salió. El avance ya está pasando ahora mismo. La pregunta definitiva, la que realmente nos tiene que quitar el sueño como especie frente a estas curas inminentes es: ¿cuándo van a llegar? ¿Y para quién van a estar disponibles primero? Los dejo con esa reflexión.